Buen día. Buen día, Huguito. Estamos acá en La Matanza, mañana de primavera. Un gusto venir, como siempre, a esta departamental. Y hoy el motivo es charlar, como venimos haciendo con varios compañeras y compañeros, de la historia de algunos compañeros y compañeras que tanto han significado para la historia del gremio. Así que vamos a transitar ese recorrido por los lugares de la vida. No solo nos importa qué han hecho los compañeros de la vida gremial, sino la impronta que le ponen a la vida gremial tiene un antes y tiene que ver con dónde nació, cómo se crió, cómo estudió, qué es lo que hizo de su vida. Digo, porque uno no es un ente, y esto tratamos de ponerlo y hablarlo generalmente para los chicos y chicas más jóvenes. Uno no es una cosa en el gremio, sino que trae atrás un equipaje muy grande de lo que es cada una de su vida. Y esa experiencia de vida, hace lo que somos después como dirigentes sindicales. Y así creemos que es en la vida. Los jueces, los diputados, los presidentes, los senadores, los intendentes, tiene que ver mucho de dónde uno viene, para aportar después ese bagaje que uno trae, para aportar a una causa. Así que bueno, nada, vamos a arrancar con compañero Gustavo Adolfo Peters, y que nos va a contar edad, dónde nació, estado civil, familia y todo lo que corresponde a los primeros años de vida. Bueno, es como cuando va a la clínica. Claro, así mismo. Ahora hacemos el análisis. Un placer, antes que nada, de participar en esto, que a mí es muy importante que se haga del gremio, porque generalmente será por uno sentirse incluido en ese grupo. He respetado muchísimo a la gente que no ha tenido una representación muy importante dentro del gremio, pero que en el mientras tanto han sido lo que han sostenido el gremio en la departamental. Yo, ese tipo de compañeras y compañeros que sostienen el gremio sin tener prensa, sin ser grandes cargos, y no solamente por estar presente, sino por lo que hacían, han mantenido la vida gremial en cada departamental. Así que lo quiero felicitar a JB, tomar la decisión, porque creo que son a los que hay que reconocerles. No voy a negar la importancia de los compañeros que han estado al frente, como el caso tuyo, hoy al frente del gremio. Pero es un gran paso, para mí es muy importante, porque es el mejor reconocimiento para esas NN o esos NN que han laburado para que el gremio siga existiendo. Hablando de existir, yo empecé a existir en el año 53, 1953. En enero, y yo todo lo que hago está en referencia de lo que convivo y vivo, y mi vida siempre ha sido en relación de la familia. Mi vida siempre ha sido en relación de un club. Mi vida siempre ha sido en relación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Mi vida ha sido siempre en ser un provinciano que siempre acude a dar una mano a la familia, a los amigos. Y de eso tengo anécdotas graciosas de cómo son las costumbres que tenemos los provincianos, porque nací en Tucumán. ¿En dónde en Tucumán? Yo no quería decir que era de Tucumán, porque sé que cuando digo que soy de Tucumán la gente me envidia. Digo, entonces, para que no me envidien, no le digo que soy de Tucumán. Pero bueno, yo soy de Tafí Viejo. Tafí Viejo está en las laderas de los cerros más bajos, a donde antes se consideraba una villa turística, hasta que se decidió ahí en esa zona poner uno de los talleres ferroviarios más grandes de Sudamérica, creo que era el tercero, en la que se construían los trenes. Digamos, un cambio que hubo en el país, de empezar a producir acá y no de estar comprando y trayendo. Eso ha sido el ferrocarril. Ojo, hay toda una historia política atrás de eso, porque les convenía a los colonizadores, digamos, de que se hagan los ferrocarriles, hasta que después no les convino que estén los ferrocarriles y hicieron los caminos. Bueno, es historia que la conocemos. Pero en aquel momento no le convino, porque el 90% de la población
tuvo trabajo fijo. Y como pusieron un taller, en aquel momento los que proyectaban y gobernaban el país, pusieron una escuela para que se capaciten para poder trabajar en los talleres, y gracias a eso dejamos de ser brutos en Tucumán y empezamos a ser educados. Ahí apareció las escuelas técnicas. En Tucumán ya había universidad, en Tucumán no éramos tan brutos, lo que pasa que eran pocos los que podían ir a estudiar, y después se popularizó, digamos. Con mi familia viví en Tucumán hasta que yo tenía 8 años. Mi viejo ferroviario, mi mamá ama de casa, con algunos quehaceres de costura para coser para afuera. Yo la importancia que le doy es que en Tucumán aprendí la familia como concepto básico y elemental. Después la vida en el club, a socializar todo, a no ser único, porque además mamá y papá hacían deporte. Papá hacía fútbol y básquet y mamá jugaba al básquet. Eso uno no lo puede sacar, digamos, está inserto. De 7 días en la semana, 4 mínimamente estábamos en un club. Y otra que veces en otro club donde se iba a competir. O sea que el tema de la vida en club no lo puedo, digamos, está arraigado. Y no quiero saber cómo habrán vivido mis padres. Escuchar a tu hijo y a tu hija estar llorando todas las noches porque extrañábamos la casa. La casa no era la casa, era la escuela, el club. Yo estuve en la escuela pública hasta que terminé la escuela primaria, y la secundaria la hice en un colegio privado, que tiene sus razones, porque mi viejo era obrero, trabajaba en Somisa. Por eso él de Rosario tenía que levantarse para entrar a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque antes los colectivos no andaban a 130, andaban a 90. Y para ir a tomar el colectivo tenía que ir de donde vivíamos a la terminal, y la terminal... Así que papá no lo veíamos mucho cuando estábamos en Rosario, cosa que es una realidad. Y ahí en Rosario aprendí muchas cosas. Los primeros 2 meses, así como lloraba, me agarré a las piñas con la mayoría, porque me decían, perdón por lo que voy a decir, pero ¿qué haces, hijo de puta? Boludo. Cada vez que me dicen eso, en Tucumán es una ofensa. Y tu madre dijo, no, era muerte. No, pará, no te pelees, qué sé yo, hasta que me acostumbré que en realidad... Y vos te vas moldando, eso te va moldando y te va acomodando a cada lugar que vas. Yo todavía no resuelvo haberme venido de Tucumán. Es más, después de que hice terapia, tomé una decisión de despedirme de Tucumán. No me había despedido todavía. Claro. Es algo que todavía me cambia, inclusive el humor de hablarlo, porque fue muy fuerte dejar el lugar que uno pertenece. Yo recuerdo cuando se hizo la resistencia en Tucumán, que no cierran los ferrocarriles. Y bueno, creo que nunca sabemos bien cómo hacer la resistencia a las personas que no tenemos mucho poder, mucho peso, mucho manejo de cómo hacerlo. Y en aquel momento me acuerdo que los ferroviarios querían quemar la viga del tren, qué sé yo, prender fuego, para que no vengan la policía y todo lo demás. Y no me olvido, como en una película de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pasar un avión, esto que tiene la cúpula delante con la persona con la ametralladora, abajo en la panza con la ametralladora, un avión de bombardeo pasando a ras, no sé, calculo 200 metros, hoy por hoy 200 metros, 150 metros, para asustar a la gente, y gracias a Dios no sonaron tiros. Pero después lamentablemente sonaron tiros. Y son cosas que yo recuerdo, el ruido de los tiros me quedó guardado también. ¿Pudiste ahí, con los compañeros nuevos de la escuela, el barrio, club, digo, cómo seguiste haciendo lo que hacías en Tucumán o intentaste hacer ahí con la gente nueva que vos te ibas viendo? Un barrio nuevo, una escuela nueva, un conservatorio. Bueno, ¿cómo empezaste eso? Tengo una designación familiar que soy el nerd de la familia, ¿está bien? Yo creo que seguí leyendo fuerte hasta los 40 años más o menos. Después empecé a leer más.
Pero todo lo que podía era atraerlo y ver cómo sacarlo. En la escuela primaria siempre tuve muy buenas calificaciones. En la escuela secundaria, escuela primaria, jamás rendí una materia, jamás me llevé una materia. En San Nicolás, en Rosario, fue fácil adaptarse porque la gente era muy, digamos, como uno, no... Muy cálida. Sí, aparte no eran soberbios ni nada. Yo alguna vez pude decir que de los rosarinos son insoportables, pero son los mejores amigos del mundo. Dan la vida por vos. Eso lo viví. Rosario me significó algo muy importante, sobre todo con el choque de ir a San Nicolás, que era el lejano oeste. San Nicolás, cuando fuimos, después con el tiempo me voy enterando, era toda una comunidad italiana. Todo lo que tenían eran campos que cosechaban verdura, había viñedos, porque había 2 o 3 lugares que hacían vino, bodegas. Horrible los vinos, porque eran esas damajuanas de vino que te daban antes, que iba y compraba, pero era con todo respeto. Y empezó a lotearse todo eso. Cuando se empezó a lotear, a raíz de la cantidad de gente que venía. O sea que no hubo, esto lo digo con paso del tiempo, que uno va pensando por qué pasaba esto o lo otro, no hubo una capacidad de urbanización tan rápida y urgente como fue la llegada de tanta gente. No se pudo planificar, claro. Sobre todo el litoral, correntino y enterriano, donde yo fui a vivir, estaba sobre la ruta. Y las veredas de la casa a la ruta podían tener 20 metros, 30 metros, pero era tierra. Claro. Era tierra. Y los camiones que había, porque se movían camiones no solo por la parte del acero, sino por el puerto, que sigue estando ahí, y que era un lugar donde iban porque ahí había silos, iban a llevar, digamos, las cosechas. Así que se movía mucho la ruta, era difícil transitar, digamos, pero uno se va moldando a todo. ¿Había trabajo? ¿Papá ya no tenía que viajar de Rosario a San Nicolás? Claro, eso fue un cambio. Más tiempo para estar en familia. Y vos otra vez cambio de escuela. Cambio de escuela. Escuela número 7, General Manuel Belgrano. Ahí en Belgrano, en la escuela Belgrano, yo les cuento esto de que viene tanta gente que del interior, mucha gente del campo, mucha gente de la zona de las islas, en la que no iban los hijos a la escuela ni las hijas. Cuento todo esto para que se entienda por qué yo terminé siendo abanderado de esa escuela. Yo tenía compañeras que ya eran señoritas, compañeros que se afeitaban casi todos los días, porque ahí se permitió, claro, para no hacer, porque no había escuela nocturna, se permitió que fueran chicas de 15, 16, 18 años, 17 años, varones también, hasta los 18 años, para que terminen la escuela primaria. Así que éramos minoría los que teníamos la edad que corresponde, digamos. Ahí planté un árbol, un ceibo que todavía está en la puerta del colegio. Plantamos con el otro compañero, que la plantamos porque éramos los 2 mejores calificados, plantamos un árbol ahí que todavía está en la puerta de la escuela. Se inauguró el barrio donde estaba la escuela, que es un barrio financiado por el Banco Provincia, que se llama justamente el barrio obrero del Don Bosco. Ahí lo conocí, al primer presidente que conocí, que tuve contacto físico inclusive, porque me empalmó, me puso la otra mano acá, y me dijo algo que también me hizo la cabeza, y que sigo siendo un tarado, ¿no? En aquel me dijo, cuando estaba con la bandera ahí, que vino a inaugurar el barrio, el médico cordobés, don Arturo Ilía. Y que me acuerdo de que Palmar así agarró, me miró y me dijo, a esta la tenés que defender con la vida. Y me agarró la bandera. Y eso no me lo puso acá. Es muy difícil para mí. Muy fuerte.
Muy fuerte, me cuesta horrores no agarrar y llevar al paredón algunos que se ponen acá un coso que tiene otra bandera que no sea la nuestra. Un odio terrible en los años 70 con la pendejada, con la remera yankee, esas cosas, los ingleses, odio. Me ha agarrado a piña con eso, yo lo reconozco. Bueno, en aquel momento no pensaba en el diálogo y la cosa, era lo que tenía que hacer con la edad que tenía. Yo me crié jugando en el Don Bosco, así que conocía a muchísimos chicos que iban al colegio, estudiaban en la escuela primaria o en la secundaria, compartíamos cosas porque jugaban, che, falta uno, no querés jugar, y venía y jugaba con los pibes que eran del colegio, o sea, que iban a la escuela primaria o que iban a la escuela secundaria. Y como estaba ahí, iba ya novia, era como que solo, era una cosa te iba llevando. Que se iba llevando. Aparte íbamos a tirar al aro, vos tirás al aro, que vamos a hacer un partido, vos jugás al fútbol. Quería aprender a manejar la maquinita, me decía el cura, porque pasaba una filmina en la que contaban la historia de un chico en África que cómo se convierte al cristianismo. Pero si vos no ibas a eso, no te daban la entrada gratis para entrar al cine, que daban películas de tiro. Entonces vos querías ir a ver las películas de tiro, y todo lo que tenía que hacer antes era ir a escuchar el filmín ese y lo demás. Claro. El colegio siempre estaba lleno de chicos. Ahí aprendí muchas cosas que uno aplica acá, en la vida gremial. De generar cosas en las que la gente se acerque, cosas que le atraiga. Pero yo tuve la suerte, así como la desgracia, tenés suerte también, esto de pertenecer a una generación de que vas evolucionando de una manera y otra, en la que va instalando cosas que a los compañeros les sirve, que le llena, pero tiene mucho que ver en la actitud con que vos lo haces. Claro. No hay que olvidarse que la vida gremial, digamos con polenta, surge cuando termina lo de los milicos, termina la tiranía, termina lo que terminó en los años 80, a principios de los 80, y ahí veníamos con una ínfula todo, veníamos con ganas de todo, digamos, y los que somos ansiosos o absorbentes, como que están pescados en el agua, digamos. ¿Cómo fuiste transitando todo eso? Esa etapa que uno va creciendo, va tomando conciencia, va leyendo, no solo escuchando y aprendiendo, va preguntando cosas de la política, va preguntando algunas cuestiones. ¿Se hablaba de política? ¿No se hablaba? ¿En qué contexto estamos? ¿Estaba la democracia, una democracia débil? Vos nombraste al compañero Ilía y después se lo llevaron de las narices. Digo, todo eso, ¿cómo lo fuiste viviendo? Bueno. Primero, así como te hablo del ambiente en el cual uno se hace cristiano sin darse cuenta, pero en breve, yo tomé la primera comunión a los 14 años. Porque mamá y papá eran muy modernos, mi papá. Dijo, nosotros no queremos que ustedes se hagan católicos. Elijan. Cuando sean grandes, elijan ustedes. Así era también en la política. Mi viejo y mi vieja también hacían la política, los dos eran peronistas. ¿Cómo sabe que son peronistas? ¿Cómo nos reconocemos los peronistas? Por lo que hacemos, no por lo que decimos, por lo que hacemos. Bueno, mis viejos hablaban muy poco del tema de la vida, se quejaban como todo el mundo, pero a breviatis causa, porque siempre lo que procuraron fue estar bien. No viene en cuanto al ánimo. Sí, pero digo, hay muchos jóvenes que te van a mirar. ¿Cómo es querer hablar de algo que está proscripto, que no se puede hablar? Y vos estás en un colegio y hablas con el cura, hablas con el kiosquero, vas a hacer los mandados para ayudar a mamá. Y no se puede decir Perón, no se puede decir cosas. Digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo se le explica a alguien todo eso si vos tenés idea de, bueno, a ver qué, estudiar la Constitución? Todo ficticio, estudiás los poderes en el colegio, te enseñan lo que era educación cívica, pero la realidad era otra en la calle. El problema, mira, ha sido muy como ha pasado en muchos lugares del país. Mucha gente no se enteró la crudeza de lo que fueron los años de los milicos. Mucha gente, no, yo me incluyo, no me enteré todo, no lo viví todo tan intensamente.
no teníamos una cosa de desaparecido, que había gente que lo decía. Nosotros vivíamos en otro mundo, en otro mundo. Obviamente que te lo permitía el bienestar económico. Todo esto yo lo pienso ahora, no en aquel momento. De todas maneras, siempre tuvimos la necesidad de hacer algo los jóvenes. No era solamente esto. Yo empecé a transitar un espacio a los 16 años, creo, que se llama la Juventud Obrera Católica. Un movimiento francés, de un cura francés, que se conocía como AJOC. En la que íbamos a charlas, por ahí había un fin de semana que íbamos a Pergamino, pero íbamos a un colegio en medio de la nada. Y esos colegios que eran de cura o que eran de alguna entidad privada, que era un instituto, bueno, esos lugares que eran medio como en lo que decimos la iglesia, era un retiro espiritual. Este era un retiro no político, era un retiro para hablar de cómo están las cosas, cómo podemos ayudar, qué hacemos, porque lo que hacíamos era ir a la Villa de Emergencia, porque había Villa de Emergencia San Nicolás, con el cura, íbamos con el cura ahí, qué sé yo, a enseñar a los chicos, la escuela, que el otro, a hacer bordar, qué sé yo, a jugar a la pelota con los chicos, divertirse, tomar el mate cocido, Claro. Ayudarlo con los cuadernos, todas esas cosas. Y era un poco lo que uno hacía, pero no se vivía en San Nicolás ese clima de pasan cosas. Era muy lejano, estaba muy lejano. Lo tuvimos más cerca cuando lo boletean al líder de los compañeros metalúrgicos. Ahí es como que, ¿qué pasó, viste? Ahí sí te diría qué pasó. Y bueno, lo que nos quedábamos todos, como hoy por hoy, es con lo que te dicen los medios, la radio, la interna de los obreros, de la interna. O sea, no era efecto de la política que había, de todo lo que estaba pasando, sino que lo que nosotros recibíamos que era fruto de la interna del sindicato. Tu secundario, a ver, cuando vos elegís por qué no fuiste a una escuela técnica para ser metalúrgico, vos fuiste a una escuela, vos ya tenías la idea en el colegio que ibas a hacer qué de tu vida, qué es lo que vos querías hacer. No, yo quería ser periodista, no. Bien. Pero bueno, estaba la realidad que labia no te faltaba. Mi viejo era obrero, entonces yo no fui al viaje de egresados, por ejemplo. No alcanzaba para todo. No fui el único que no pude, porque hay una realidad, o sea, todos los demás tenían la posibilidad. Yo no estudié, digamos, al mismo nivel social, digamos. Claro. Para hacerte una lectura, para ver que se entienda esto, me llevé bárbaro con todo. Porque bueno, era uno de los mejores deportistas, fui uno de los mejores promedios, hice quedar muy bien al curso, todo, qué sé yo. Pero con el paso del tiempo me mantengo hablando solamente con dos compañeros, de los 32, 31 que éramos, porque teníamos otra vida, pertenecían a otra cosa, a los cuales me los encontré con el estatus social que te da ser judicial, que es otra película, es media larga la historia. Sí, sí. Es otra película, cuando pasás a ser judicial pasás a pertenecer a otro estatus social. Seguís siendo el mismo negro, usás los mismos calzoncillos, sos la misma ordinario, pero sos judicial. Es terrible. Estás en el mismo barco que subiste de clase. Es terrible, pero bueno, a tu interés es muy difícil. Yo hice una pregunta a el que daba la clase de Derecho Constitucional en la carrera esta de asistente social, que era el asesor de incapaces. Y yo le digo, doctor, porque aparte no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Porque yo ya estaba en el ambiente, ya pertenecía a otro nivel. Y me dice, le digo, esto que está diciendo usted de la gobernación que tenemos hoy, de los militares, ¿lo contempla la Constitución? Y se puso verde, azul, amarillo, todo. Y yo, boludo, alegre. Porque vivíamos en otra nube de pedo, en otro mundo, digamos.
me pasa lo siguiente, que en paz descanse, me llama el obispo, que se murió como Angelelli en la ruta, en un accidente, que era que traía las pruebas para demostrar de que habían desaparecido, sobre todo alumnos, en San Nicolás. Bien. El monseñor Ponce de León. Yo lo conocía de vista, nada más, porque además vos salías del tribunal y lo veía el cura que estaba ahí. Entonces, ¿cómo le va, monseñor? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Mirá, te llamo porque el doctor fulano, que no viene el caso quién es, me dijo que vos hiciste esta pregunta. Sí. Bueno, mirá, ese tipo de preguntas tenés que considerarlas. ¿Por qué la hiciste? Y pues me llamó la atención de que si no está acá, ¿por qué está así las cosas? Ahí hay una inquietud, algo que te... ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, porque... Que no todos los de tu clase iban a hacer esa pregunta, no le interesaba, no le gustaba. Bueno, eso, eso, ¿cómo pica? Por eso es importante, en el contexto, algo pasó, o en el inconsciente, lo que se hablaba en casa, las cosas, algo escuchaste en la radio, hay algo está mal. ¿Por qué un profesor que es milico te viene a enseñar educación cívica? Qué raro esto, es medio raro. Bueno, eso... Cuando te dice algo el obispo, vos para adentro, cuando hablas ahí, ¿qué es lo que te pasa? No, no me generó gran cosa, me generó preocupación de que me has llamado para preguntar por qué pregunté eso. ¿Está bien? Y sí lo hablé con mis compañeros viejos, que pertenecíamos a la Juventud Obrera Católica. Y uno de ellos me dijo, mirá, cabezón, allá me decían cabezón, no, o tucumano. No te metas con esa cosa, vos dejá que digan lo que digan, no. Ahí está. Está complicada la cosa. Ahí está. ¿Te acordás de fulanito y sultanita que nos dieron la charla esta allá en Pergamino? Sí. Bueno, son los dos que mataron en Garín. Epa. Terminás el secundario, toda una efervescencia. Había pasado el cordobazo, el mayo francés, en algunos lugares se sintió más, en otros lugares, como si vos, menos, no se sabía lo que pasaba. Primer trabajo, empieza a sonar fuerte algo que estaba proscrito, como es Perón, democracia. ¿Qué pasaba? Saliste del colegio, dejaste de ser estudiante, la vida del adulto. ¿Qué empezaste a ver, a sentir? ¿O no se sentía? ¿O había un manto de bloqueo en San Nicolás a propósito? ¿Qué es lo que viste vos después con el tiempo de eso? Había movimiento político que se empezó a notar, que cambió, digamos. No te sé decir en qué momento, porque a mí, cambia un poco la posición de lo que yo veo San Nicolás cuando paso de Don Bosco a tribunales. Porque no era. ¿Cuántos años de diferencia? ¿Del 71 a cuándo? Y yo te estoy hablando del 71 y... ya en el año 72, ahí 73, que empecé a trabajar, empezó el tema con los curas jóvenes. A raíz de una influencia que vino internacionalmente desde el encuentro de los jóvenes en Medellín. Cuando viene lo del encuentro de jóvenes en Medellín, se genera una gran interna dentro del colegio. Mira. En el que no es culpa de los demás, es culpa mía. Yo tenía la cabeza más puesta en el torneo local de los chicos que tenían que jugar la pelota, que había que arreglar la cancha, que hay que inflar, que traer las camisetas. Andaba en otra cosa. Cuando veía que discutían, porque discutían a tambor batiente, los curas, entre ellos. Participé, de alguna manera, con la toma de los colegios, que había una época que decía que se iban a tomar los colegios y lo demás, y los pibes del secundario, aparece una primera cosa, empiezan a venir a cuidar el colegio y quedaron 2 noches durmiendo ahí. A la tercera no sé qué pasó, bien no conozco cómo se resolvió, pero todos los colegios dejaron de hacer, el aguante de los colegios. Porque supuestamente venían las columnas, siempre me pregunté de qué, a tomar los colegios. Bueno, lamentablemente en el colegio desaparecieron tres chicos
de los cuales hay baldosas ahí frente al colegio, de los 3 desaparecidos. Centro de estudiantes, compañeros delegados. Habían aparecido con las estrellas del ERP. Bueno, ¿cómo fue? ¿Quién lo batió? ¿Quién no lo batió? ¿Quién lo mandó en cana? ¿No lo mandó en cana? Es otra historia, porque vos te vas enterando en el transcurso del tiempo de que vos en ese momento habías sido también observado. Claro, claro. ¿Está bien? No era... Haz una libreta, en una agenda. Sí, pasaban cosas raras, ¿viste? Porque yo trabajé en el colegio, en tribunales, entré a trabajar en un mundo ideal de tribunales, que al menos ya en San Nicolás, que éramos 110 personas trabajando. En la parte civil y comercial. Y después, cuando pego un cambiazo, me paso a trabajar, un amigazo de que en paz descanse, un amigazo de toda la vida, amigo del alma, me consigo un espacio para ir a trabajar en menores. Lo que era el fuero de menores por entonces. Me cambió la cabeza. Entonces yo pasé de un ambiente que era la Dolce Vita judicial, que en mi carrera de trabajo me sirvió muchísimo. Yo te hablo de esto de la absorber. Charlie, que era el oficial primero, Charlie, ¿por qué usted pone acá, hágase al lugar, artículo tanto? Vos querés saber, yo pongo de acuerdo a esto. Y era el oficial primero que despachaba lo grosso, lo más de lo más. Y dice, vos tenés ganas de aprender, yo te enseño. Yo siempre digo que nosotros tenemos 2 justicias. Una la que intenta hacer justicia y la otra que espera hacer justicia, espera hacerla. Espero. Yo recuerdo que algunos dirigentes, viejos dirigentes del gremio, dijeron que a través de los juegos deportivos encontraron la forma de poder reunirse sin hacer demasiado control. Mientras se hacían los juegos y lo demás, había una reunión de mesa en algún lado en la que se juntaban a debatir qué hacer, cómo seguimos, que me pareció perfecto. Yo en aquel momento disfrutaba los juegos deportivos. No registraba de que en realidad eso de alguna manera estaba sirviendo para que los dirigentes pudieran conversar cómo seguimos acá nosotros. Yo me entero en la colimba de que a mí me salvó el Tuje, un cura, que era capellán del ejército y que era salesiano y que me conocía a mí de que era así. Con demasiado whisky encima, un oficial, yerno de un dirigente, de un general que fue presidente de facto acá en el país, en San Martín de los Andes, me dijo en pedo, a usted salvó fulano y sultano. Porque también estando en la colimba, hubo 2 o 3 que no volvieron de la licencia. Y que no hubo mucha preocupación de por qué no vino. Digamos, son cosas que sí me llamaban la atención. Yo ya tenía 20, 21 años. Pero en ese que vos me preguntás de la época después del secundario para adelante, y te estoy comentando que nos traían los mejores músicos, la cosa era otro. Era Disney. De pedo que no hicimos adictos. Pero era Disney. No te olvides que además está el puerto. Claro. Estaba el puerto de Somisa. Mucha gente. Y el de San Nicolás. Pero el de Somisa venían todos extranjeros. Entonces, te estoy hablando de un mundo difícil de que se entienda por ahí lo que pasó en Bahía Blanca, lo que pasó en Mercedes, lo que pasó en La Plata, acá en Capital. Ahí, porque ahí estábamos en otro mundo. Claro. Estábamos en otro mundo. Por eso hay que contextualizar todo. Es muy difícil. Lo único que a nosotros nos parecía que estaba bien era que íbamos a ayudar a la gente que estaba en menores condiciones de uno, digamos. Que uno iba y ayudaba a que lo sentíamos parte de la comunidad, la familia. ¿Para qué sirve la colimba? Vos le tenés que explicar a un pibe hoy para qué sirve, para qué te sirvió a vos. Bueno, mira, yo tengo una lectura de que es algo positivo el servicio militar. No solo en lo personal, muy importante en lo personal, sino en lo comunitario, ¿no? en lo que se pretende que se maneje un concepto de hacer las cosas juntos defendiendo a la patria o defendiendo al país de los enemigos. El valor nacional vos lo viste todos los días. Lo vi todos los días y que cómo es en el ámbito militar, porque
también lo escuché en el ambiente político defender al país, pero no era con las armas, sino con las acciones, y con los proyectos y lo demás. Eso lo entendí, pero también vi otra cosa, que es que estemos capacitados para salir y defender a la patria, defendernos de los enemigos. Escúchame, ¿cuándo salís de la colimba y cómo todo lo que viene después, cómo encarás la otra parte que viene de tu vida ya con la espalda de ver, bueno, yo hice la colimba? Yo tuve la fortuna de que empecé a salir con una chica para los carnavales antes de viajar. Y me mantuvo en otra lectura de la vida. Con las cartas. Con las cartas. Tenías a alguien que te espere. Exactamente. Alguien que está pensando en vos, más allá de tu mamá. Más allá de la familia. Y salí, digamos, ya pensando de qué iba a hacer cuando salga. Estaba todavía en vida el movimiento peronista, Perón había fallecido, murió yo estando en la colimba. Y me entero por la familia, los amigos, por esta chica también, de que se ponía en marcha una facultad en San Nicolás, dependiente de la Universidad de Rosario, en la que se daban 3 carreras, de lo que hoy es recursos humanos, que antes era administración de personal, administración de empresa y seguridad e higiene industrial. Ahí aprendí un montón de cosas que me sirvió para la carrera que yo entiendo hacemos en tribunales, y para poder militar en el sindicato me fue muy útil todo eso, muy útil. ¿Cómo es el gremio? ¿Cómo llegas al gremio? Que preguntaste, che, me quiero afiliar, te vinieron a buscar para que te afilie. ¿Qué preguntaste? Hubo una cuestión. En San Nicolás éramos muy pocas personas trabajando en los tribunales, muy pocas personas, no pasábamos de 120 personas, entre jueces y empleados, digamos, no se pasaba esa cantidad, y la mayoría tenía una relación parental con alguien de tribunales. Entonces era como, de alguna manera, una gran familia en la que había algunos colados. Entre esos colados aparecí yo. Y cuando yo entré a trabajar, entraron a trabajar compañeras y compañeros que eran parientes, amigos salvo 2 más. Éramos 3 que no éramos parientes de nadie, nos habían propuesto algunos de los jueces. La oficial primero, que era el cargo más alto que tenía en el lugar que entré a trabajar, era la primer artista del grupo vocacional de teatro de San Nicolás, a la que todo el mundo la llamaba por su apodo artístico, que era Lili. Murió lamentablemente, y el apellido Canals. Entonces ya hasta tenía un apellido, digamos, artístico. Y ella es la que viene y nos dice, de buena manera, sonriendo, todo, bueno chicos, vengan todos acá, los nuevos, qué sé yo, y nos reparte a cada uno una ficha del gremio. Acá tiramos todos juntos del carro, así que llenen esto. Nadie dijo nada, nadie dijo para qué, ni por qué, o que esto, que el otro, que firmamos. Aparte, en un ambiente en el que la afiliación a un sindicato es natural. Estamos hablando de todos ferroviarios, metalúrgicos, bancarios. Y los 70, que afiliarse al sindicato. Y los 70, exactamente. Entonces, entré al sindicato de esa manera. Como nos conocíamos de afuera, digamos, de la vida social nicoleña, che, vos sabés que nos juntamos a jugar a la pelota, dale, vení, cabezón, que esto, que el otro. Entonces empecé a armar un poco yo las cosas. Porque ya venías... Claro, entonces me venían conociendo y gente que no me conocía, y yo no conocía gente, nos empezamos a conocer. Ahí registra al viejo Graciano de que había alguien arriba, porque el tribunal es planta baja y planta alta. Sigue siendo así hoy por hoy. Que en la planta alta hay uno que organiza esto, que junta aquello, que hicieron un asado la otra vez, viste, con todos arriba. Viene y me ve, che, no, ya, ¿vos no querés colaborar con...? Che, no tengo problema, ¿qué hay que hacer? Tomá, yo te voy a dar, y me da el troquel, la tarjeta de troquel, para que le cobre a todos los afiliados, porque antes se cobraba persona a persona la afiliación al gremio. Entonces iba a cobrarle como se hacía con un club, una sociedad de fomento,
que venías a cobrarle la cuota societaria. Entonces le cobraba algo que para eso, yo con el paso del tiempo era normal que te cobren como socio. Digo la palabra socio porque alguna vez lo destacó mucho Omar Gorini, fundador del sindicato, en la que fue imposible imponerle a la creación la palabra gremio o la palabra sindicato. Todos querían ser una asociación. Entonces, cuando ironizo diciendo que le cobraba la cuota societaria, no era ironía, es una cruda realidad. Querían ser socios, no querían ser afiliados. Así que yo cobraba la cuota societaria. Ahí me conocieron mucho más. El hecho de ir a cada juzgado, Claro. todos los meses, va y te empiezan a conocer y vos conoces más. ¿Cómo era eso del gremio después de hora? ¿Cómo era hablar con los compañeros del mismo juzgado y con los demás compañeros? ¿Se juntaban para qué? ¿Hacer qué? ¿Qué era lo que se les pasaba por la cabeza más allá de lo social? Yo empecé a arrimarme a alguna actividad política cuando Díaz Bancalari, no sé si lo recuerdan, hermano de un profesor de educación física del colegio Don Bosco. Viene ahí, qué sé yo, dice, no querés venir a una charla, qué sé yo, y me invitó a una charla. De ahí me quedé enganchado a Díaz Bancalari, pero no con el tema de participar en la actividad política, sino que nos veíamos en tribunales inclusive. Y ahí teníamos algún diálogo. Y ahí en tribunales, yo te puedo decir de que en los juzgados civiles, que era donde se trabajaban los abogados, porque al fuero de menores no van los abogados, esa y cosa importante a destacar, había algunos cuantos con los cuales se conversaba sobre la cuestión política, porque en esa época se rumoreaba mucho de que los milicos se iban y que por eso había que rearmarse para volver otra vez, tenemos que nosotros tomar la batuta, y todas esas cosas que se empezaban a decir. Estamos por salir de la dictadura, Malvinas, la vuelta a la democracia, te encuentra con casi 30 años. ¿Dónde estás? Una de las cosas que me marcó, así como te marcan tantas cosas, acá me pasa que cuando voy a ver a que me entrevisten para entrar a trabajar ahí, estaba la persona que yo iba a reemplazar, que era un hombre muy grande, calculo que de mi edad, y aparece una señora trayéndola de la mano una nena quinceañera, ¿viste? Y le dice, sí, no sé qué hacer con esta, la traigo para acá porque ya no sé qué hacer, se me escapa por la ventana a la noche toda pintada, se me va al baile y yo no sé cómo agarrar para que no se siga escapando. Y él la miró con cara de, ¿viste?, comisario Campo, ¿viste? Y la mira a la señora y dice, ¿sabe lo que tiene que hacer? Cáguela a palo, cáguela a palo. Y yo digo, esto hay que hacer en el fuero menor, ¿viste? Cáguela a palo. Y me quedó esa lectura. Digo, mira vos, acá le aconsejamos a los padres que la caguen a palo a los chicos para que... El Estado le está diciendo eso, el Poder Judicial del Estado. Y me quedé con eso, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, bueno, había trabajadora social, bueno, en aquel momento eran todas asistentes sociales, no existía el de trabajador social. Y aprendés un montón de otras cosas, un médico regamba, médico pediatra, un psicólogo también. Entonces vos vas entendiendo un montón de otras cosas y vas acomodando un poco más la estantería porque venía de un ambiente chic, gente vestida de boutique, a este mundo, nada que ver. El fuero menores me sirvió muchísimo, inclusive para militar en el gremio, para mi vida personal, para la vida social también me llevó a... Y me distanció también de amistades, porque ya no las sentía parte de. Y creo que en gran parte ya no me sentían parte de tampoco ellos a vos. Exactamente. Y me pasó siempre en la militancia gremial, me pasó eso. Yo alguna vez le decía a mis hijas, y alguna vez va a haber gente que le va a decir que tu viejo era un hijo de puta y hay otra gente que te va a decir, tu papá era muy buen tipo. Digo, si hay un 50% que dice una cosa y otra, me siento satisfecho. ¿Cómo viviste Malvinas? Habiendo hecho la colimba y en el sur, ¿cómo la viviste vos? Lo de Malvinas lo viví con mucha alegría, de que ver a la gente que salía para acompañar, para apoyar.
sentimiento nacionalista que estaba muy solapado, que sale a la luz. Empezamos a pasar música nacional en todas las radios. Bueno, hay algo que empezó a estar en el ambiente. Eso precipita la salida de la dictadura, campaña electoral, la vuelta a la democracia. ¿Cómo se vive eso adentro de la JB? Che, vuelve la democracia, mirá que nos tenemos que organizar. Sí. Claro, lo de la democracia yo ya la viví estando acá. Bueno, ¿y cómo venís para acá y por qué? Vengo para acá porque esto que habíamos empezado como un entretenimiento en San Nicolás, de juntarnos con otras departamentales para jugar a pelota, comer un asado, terminó con los Juegos Deportivos Nacionales. Y vamos a jugar el torneo que se hizo, lo jugamos en Miramar, 80-81. Y salimos campeones. Y eso nos dio el derecho a representar a la provincia en Mendoza, que se hacía el Nacional. Bueno, ahí nos organizamos y viajamos cuando llegó el momento a Mendoza. En ese viaje conozco a la que después fue mi esposa, de la que es mi esposa. Ahí nos conocimos arriba del micro. Y ahí empezamos a tratar. Y esto fue un 25 de mayo, fecha que nosotros festejamos como nuestro día aniversario. Y bueno, nos enganchamos ahí en la ciudad de Mendoza. De hecho, hemos ido un par de veces para la época más o menos que coincide por el 25, no siempre se coincide. ¿Año 81? 81, sí. Y en el año 82 nos casamos, que pasó lo siguiente. ¿Dónde te casás? Nos casamos nosotros en Morón, en una... Ella, por eso, ella es de Morón. Ella trabajaba en tribunales de Morón, en un juzgado civil. Y viajó porque ella colaboraba sacando fotos para el diario En Marcha. Y la mandaron a sacar fotos para la sectora que jugaban al fútbol, no sé qué grupo, que estábamos nosotros, y vino con él. Ahí nos tratamos más y ya después, bueno, fuimos a tomar algo, bueno, nos conocimos. Y yo trabajaba en menores, ella trabajaba en un civil, y un día me dice, acá en menores de Morón hay una vacante, ¿no querés considerar de...? Y me costó poco, ¿viste? Así que acepté y se creaba el Tribunal de Menores 3. El Tribunal de Menores 3, el juez que estaba a cargo ufanaba a ser... provenir del peronismo, del Juventud Peronista, y nos llevábamos bien hasta que pasó lo que pasó. No se mostró como peronista, pero bueno, eso haría otro costal. En Morón se reían cuando yo le decía de que estaba en la mesa de entrada y dejaba la mesa de entrada para ir a repartir cosas del gremio. Es imposible considerar, no sé hoy por hoy, pero antes era imposible decir que dejaba la mesa de entrada vacía y te ibas a algún lado, así sea a lo que sea. ¿Había que pedir permiso? Había que pedir permiso o decir uno que te cura. Voy al baño. Algo. Pero, ¿cómo que hacía? ¿Iba al gremio y dejaba la mesa de entrada? No. San Nicolás. Y acá me encontré con ese otro mundo. Ni idea, quiero ir al baño, ¿viste? Bueno, pero un cachito, ¿viste? Ese otro mundo... Sí, que costó adaptarse, o sea, me costó adaptarme porque además... Es como que volviste a Rosario, al lío, Yo me iba a trabajar a San Nicolás caminando y volvía caminando de mi casa. Y ahí empecé, alguien, no sé cómo, le tiró un dato para que me invitaran a una reunión que hacían del gremio. Y en el gremio estaba en ese momento liderado, porque Morón, como muchas cosas que pasaron acá, como San Martín, Loma, Morón... venía mucha gente de cualquier lado a trabajar. Y el que era el secretario general, que antes no era secretario general, sino que era el señor presidente, venía de Mercedes. Y yo conocí 4 o 5 compañeros que venían de Mercedes a trabajar todos los santos días. Y hacía una reunión, porque tenían que armar la comisión de la departamental, si no quería estar, qué sé yo. Y no sé, era una compañera que era conocida de mi señora que le dijo... si yo no... Andá, hablalo, está trabajando bien, está al lado, qué sé yo. Bueno, ahí entré,
Y armamos una comisión, nos presentamos, hubo una elección así, muy eso de cuánto votan a favor de esto, y levantando la mano, de algo que para mí era novedoso, porque en San Nicolás nunca hicimos una asamblea, nunca hicimos una asamblea, y no molestaba a nadie no hacer la asamblea. En Morón era una cuestión distinta, había, como dije en el Congreso, en la reunión de jubilados, había 80 dependencias desparramadas por todo Morón. Los abogados decían que recorrer solamente los juzgados civiles y la Cámara Civil les llevaba 3,5 kilómetros para recorrer las dependencias. Y bueno, ¿cómo nos costaba a nosotros para comunicarnos con todo y cada uno? Y se militó. Yo me quedaba a trabajar hasta 9 de la noche, 8 de la noche. O sea, lo reconozco, era una militancia muy intensa. Yo recuerdo... Salí de mi casa, siempre viví en el mismo lugar que vivo yo, en Villa Madero. Salí a las 3 de la mañana para pegar afiche entre las 4:30 a las 6 de la mañana, pegábamos afiche. Democracia. Yo me acuerdo que convocábamos y la gente venía a la asamblea, y después de la asamblea íbamos al gremio, y en el piso hacían afiche, todo esos afiches que hacían los compañeros, las compañeras las montábamos, nos repartíamos, y al otro día íbamos y los pegábamos, llenábamos. Saltábamos reja para pegar, había gente que se afilió, porque lo fuimos a ver, estaban detrás de la estación de trenes de Morón, el 90% de los jugadores estaban de este lado, fuimos a verlo, mirá, sí, no, nosotros nos afiliamos porque venían a ver, los otros no nos venían a ver nunca, ¿qué se piensa? Y siempre nos costó explicarle de que nosotros no tenemos licencia gremial, siempre nos costó explicarle de que no nos pagaban. Siempre nos costó explicar de que en realidad te rompían la guinda para que tenga el trabajo al día. Pero el placer de hacer eso, de ver a la gente accionando por sus cosas, era lo que te gratificaba. Empieza la situación económica del gobierno de Alfonsín a declinarse un poco. Hay reclamos salariales, reclamos sindicales. Bueno, ¿cómo se empieza a nuclear el gremio a nivel provincial? Empezamos a participar en la comisión provincial relacionado con el periodo en que ganamos las elecciones en aquellos momentos eran consejeros, en el Congreso, digamos, y ahí empezamos a tener una mayor relación con dirigentes de toda la provincia y empezamos a delinear cuál era la línea que tenían los compañeros que conducen al gremio desde los años 60. Desde ya la mayoría de nosotros éramos todas personas jóvenes, lo cual creo que como cosa lógica teníamos algún reclamo a cada cosa que había tradicional, digamos, como que ¿por qué no hacerlo de esta manera? ¿Por qué no hacerlo de la otra? Creo que fue que nos empezaron a compartir, no solo a mí, sino a otros compañeros, a reuniones provinciales, ¿está bien? Ahí empezamos a tener un roce con esto, con lo otro, empezó a haber una participación de algunos otros compañeros un poco más, digamos, menos irritables con la presencia del peronismo y lo demás, que empezaron a compartir o a participar cosas. Y en el medio de esto de compartir cosas, y vuelvo a decir, entre el Vasco, Mario, que nos conocíamos de la CGT, digamos, participar en la CGT, empezamos a decir, vengan a participar esto, vengan a otro, vos sos secretario general, hay una reunión. Y empezás a conversar con uno, con otro, a tratar, a decir tus cosas, como exponíamos también en los congresos, y nos empezaron a abrir la puerta porque le damos permiso nosotros, los comunistas, a ustedes, para que puedan participar ustedes los peronistas, porque nosotros, los conservadores comunistas, le damos permiso a ustedes para que vengan a militar acá, porque se lo damos permiso a nosotros. Y bueno, en realidad, la pata peronista, entramos por ahí. Hay muchos compañeros que dicen de que alguien que enseñó mucho y uno aprendió es de Omar Gorini. Yo es una persona con la que estuve toda la vida enfrentado, ideológicamente y en acciones. Pero es cierto que uno aprende de lo que opina el otro. No opina como uno, pero uno aprende lo que el otro dice, lo evalúa, lo piensa, qué sé yo. Entre ese tipo de cosas es la necesidad de que estén todos adentro. Y en ese todos adentro es, si los tengo separados, los tengo juntos.
Y yo soy un convencido de que ha sido uno de los que ha motorizado de que se formen las agrupaciones. Alguna vez él confesaba de que la agrupación, para él, el ejemplo que él daba, era como un avispón con el caballo que le está siempre molestando en la oreja para no dejarlo tranquilo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una agrupación gremial o política con los que dirigen? Estarle siempre ahí rompiendo la pelota para que no se queden en el molde y no hagan nada. O controlarlos, etc. La agrupación que nosotros terminamos aterrizando, formando parte, tratando de mantenerla activa y siendo activos participantes, es la agrupación 17 de octubre. Que la referencia, digamos, de liderazgo estaba en Tito Bersesi, que era en aquel momento siempre tenía un cargo de secretario de Acción Social, algún momento fue secretario de Actas, pero siempre participó en la actividad y siempre se preocupó en mantener activa a la agrupación 17 de octubre. Ahí conocimos un montón de compañeros o tratamos con compañeros que por ahí nos cruzábamos en los congresos y no sabíamos que éramos peronistas o compañeras, y empezamos a tener una participación a nivel provincial. De ahí apareció ahora la propuesta de que ocupáramos más espacio dentro de la conducción provincial, porque de pronto estaba el Vasco, Echeverría, por ahí estaba Mario Bornio de algún vocal por ahí éramos muy pocos, digamos, era como que cumplían con que teníamos a 3 peronistas ahí, bueno, es como que era la fórmula. Y ahí empezamos a empujar un poco, ahí se sumaron varios compañeros, yo entré como secretario de Actas. Era un gremio de miradas, estaba unificado pero había miradas, había miradas muy fuertes, de parte de los fundadores que terminan también separándose, la línea de Víctor Mendivil con la línea de Omar, claro. El peronismo, que ahí es como la tercera vía, que aparecen compañeros. En ese contexto, que el país empieza a ir una decadencia, el sueño de la primavera alfonsinista se cae, viene los fines de los 80, eclosiona todo, se crea la departamental La Matanza, vos que no es fácil que te vaya de un lado a otro, cómo de Morón, con todo lo que habías armado con otros compañeros, vas a La Matanza, venís a La Matanza, y cómo eso después repercute a nivel provincial, siguiendo laburando con lo que viene con los 90. Yo tuve muchos cuadros de problemas de salud de la vía respiratoria, se empezaron a repetir eso, que bajar un poco, bajar la máquina, porque no, evidentemente no iba a aguantar. Estaba saturado. Entonces yo tomé una decisión, los compañeros estuvieron de acuerdo, pero me mantuve, antes de volver para acá, para venir para acá a La Matanza, me mantuve como candidato a secretario general allá en Morón, porque a los 3 meses que ganamos las elecciones, conmigo a la cabeza, después quedó Armando Ángel Almeida, no sé si lo recordás, Angelito Almeida. Y ahí, bueno, vengo para acá y ahí sí hago... Pero eso que era el departamento judicial de La Matanza. Ya está. Que es una ascensión de Morón. Y ya, viste, digamos, con muy poca gana de estar en la actividad del sindicato. Sí seguíamos con el tema de la 17, digamos, pero muy ahí, nada profundo. Se profundiza cuando acá en La Matanza empiezan a venir los juzgados penales. Y ahí con los penales aparecieron un montón de compañeros que venían de Morón, de San Martín, de acá de Loma. Un país que veníamos de salir de la dictadura, la esperanza alfonsinista fracasó, vino alguien que nos prometía, y para el sentimiento del peronismo era el salariazo, la revolución productiva, y resultó ser uno de los traidores más grandes. La CGT, que era nuestro máximo órgano de representación, empezaron a jugar de empresario, a traicionar también. No, sí, bueno, exacto. ¿Cómo se vivía todo eso? ¿Cómo era estar en un sindicato con eso? Esto lo empezamos a vivir nosotros en la interna del peronismo, estando en Morón todavía. Estando en Morón, la agrupación peronista nuestra, no tenía un nombre, era la agrupación peronista nada más,
de la cual pertenecían muchos compañeros de la conducción de la comisión departamental, porque habíamos quedado más o menos así, un 70% peronistas y 30% radicales en la conducción. Así que bueno, con todo respeto a los compañeros, tenemos que pelear a definir acá qué hacemos, qué es lo que queremos nosotros, porque a todas luces iba a ganar el peronismo. El tema era quién era, si iba el riojano o iba Cafiero. El compañero Cafiero. Bueno, acá decidimos acompañar a Cafiero en la interna. La primera interna que yo recuerde, que históricamente, a menos no recuerdo que haya habido una interna del peronismo para definir quién iba a ser el candidato. Así que bueno, no tuvimos mucha alternativa nosotros después de que perdimos la interna, pero nos mantuvimos fuertes dentro del sindicato. Nos mantuvimos fuertes, sólidos en el sindicato. Esa discusión, esa síntesis de La Matanza, se llevaba a provincia. Vuelvo a repetir, se empieza a hablar de la CTA como alternativa a la CGT. ¿Cómo ese proceso, cómo lo viviste? Reconozco que el que más me convenció de la necesidad de todo esto es el compañero Daniel Pérez Guillén. En cuanto a hacerme ver un poco más claro esto, que está bien que uno defienda los colores, la camiseta, todo, pero estamos jugando para el culo, no estamos haciendo nada bien, estamos errados. No te representa. Exacto, no tenemos presencia, es como que no sé qué estamos haciendo. Y acá hay otra cosa, acá se propone otra cosa, distinto a lo que siempre se hizo, porque es un poco el modelo que se ve de nuevo ahora de la CGT, en la que y donde estamos, donde no se los ve, no están, no actúan. Bueno, era un poco eso lo que pasaba. Y bueno, sí, era difícil para los que nos gusta militar, para construir, decirle no a la CTA, porque había toda una propuesta muy bien presentada, con mucho entusiasmo, había mucha gente se sumaba. Y yo no me olvido de que cuando en el año 2001 yo volvía para mi casa en medio de los quilombos en la calle, de los saqueos y lo demás, con las urnas ¿se acuerdan que hicimos esa consulta de la CTA para qué opinaba la gente sobre el modelo, para pedir de que cambie el modelo? El 2001, nosotros seguíamos perdiendo cosas, salario congelado, nos sacaban guita de todos lados. 2001, si no era por la CTA, digo, compañero, tuvimos la plaza corriendo, compañero gaseado, con bala de goma. Digo, ¿cómo se reconstruye todo eso, el refugio de la CTA y la JB, para estar militando y para estar, cómo se encara esa parte de unidad después que se trata de formar? Bueno, tenemos que hacer algo nuevo, y ahí vamos conjuntamente con la agrupación asociación, lo que era el 17 de octubre, digo, bueno, vamos todos juntos, queda por el momento la Celeste afuera, y bueno, se hace un consenso y vos sos elegido algo que venías haciendo de todas las actividades que vos hiciste, que vayas a acción social, es como el reconocimiento a toda la energía, a todo el laburo que venías haciendo desde muy chico. ¿Cómo viviste esa parte, digo, no solo siendo desde La Matanza, eyectado ahí a provincia, sino en un lugar que hay mucho por hacer? Lo viví muy bien. Lo que pasa que, como todas las cosas que encaro, por ahí me voy de mambo, me extralimito. Mucha pasión. Mucha pasión. Entonces, gracias a Dios que se armó un grupo con las compañeras de turismo, las dos empleadas que había en turismo, que me acompañaron en el modelo, y además porque Carlitos Genovese, que era el director de Servicios Sociales, en ese momento, digamos, el más complicado que tuve como acción social, empecé a ocupar espacios de él porque los compañeros empleados necesitaban un dirigente que le diga, dale, apoyalo, autorizalo. Bueno, entonces, digo, no tengo tiempo de llamarlo a Carlito. Entonces, entré a tener una relación muy íntima con los compañeros más experimentados. Digo, compañeros experimentados me refiero a nuestros empleados. Oliva, Vicente. Toda la vida los traté como compañeros. Y agradezco a todos los compañeros y las compañeras que colaboraron con el tema del camping, y con las compañeras y compañeros que me ayudaron con el tema del parador. Compañeras de San Martín, compañeros de Pergamino, compañeros de Bahía Blanca, que viajaban para aquel lado, me ayudaron un montón. Si no fuera por eso no hubiésemos podido haber hecho lo que hicimos. Claro.
Digo esto porque, como decía al principio, hay gente a la que hay que reconocerle, porque sin ellos no se podía haber hecho nada como dirigente. El gremio no podía haber seguido funcionando. Nosotros volvimos a hacer la Olimpiada y vos estabas a cargo de Acción Social y fue un grupo enorme que se puso a laburar con eso y también con el apoyo de los compañeros de la Celeste que estaban afuera y habíamos hablado y había que hacer la Olimpiada. Y gente de adentro que no quería que hagamos la Olimpiada, era increíble. Sí. Y como hicimos lo de miniturismo, que ahora quedó transformado en las vacaciones de invierno, que eso lo organizamos con vos, y ahora quedó instalado en las vacaciones de invierno, o sea que vos, con toda esa experiencia, volvimos a hacer el miniturismo en La Plata para los niños, porque son los únicos privilegiados, y volvimos a hacer la Olimpiada, con todo lo que significaba, y a pulmón, porque había que ir a cortar el pasto. Yo me acuerdo con Walter Lucero y la Bruja Verón marcaron una cancha de fútbol. Bueno, y fue un grupo enorme, con Alejandro, como lo nombraste antes, a la cabeza, pero digo, no, yo no quiero dejar de nombrar a la Bruja Verón, a Ernestina, a Fabián de Pergamino, digo, una locura, Lidia Leiva, éramos un montón, porque si no estaba vos solo y no se iba a hacer. Exacto, y hay un trabajo que esto que costaba entenderlo, yo creo que ha sido más que útil, fue que hacíamos una reunión mensual en distintas departamentales. La recorrida de deportes y ordenanza por todos lados. Con la excusa de que hacíamos la reunión de deportes y nos decían turismo social hacen ustedes. Instalábamos a la presencia del gremio ahí. Una vez me dice Julio, le digo, che, vos te estabas candidateando para ahí en la provincia y fuimos a Pergamino y estabas hablando con la asamblea y yo me puse a caminar como lo que escuchamos repetidamente, lo que siempre decimos, a veces tomamos oxígeno, y empiezo a pasar por distintas oficinas. Y me saluda una, me saluda otro, y después le digo a Julio, che, loco, no, me confunden con algo. Y me dice, Gustavo, vos debes ser el dirigente que más veces vino a Pergamino. Y me habré venido 4 o 5 veces. ¿Cuántas veces pensaste que vienen los otros? Dejaste una huella, digo, en la parte provincial, en la parte local, ni hablar, porque digo, esto es importante para que, primero para recordarlo a los compañeros que tuvimos ahí. Segundo, para que los vean los compañeros jóvenes, digo, son instrumentos para estudiar, cuando se estudia tantas cosas, es importante que vean esto y que vean las páginas de todos los compañeros. Estamos tratando de hablar con muchos compañeros y compañeras y que han pasado fundamentalmente por la provincia y después seguir con lo que decís vos, con esos compañeros los imprescindibles que no tuvieron cargo y estuvieron ahí silenciosamente. Es el agradecimiento de la JB. Lo dije el otro día, lo dije en el mensaje de los jubilados, sin los compañeros no hay presente, las cosas no empiezan cuando uno llega y no terminan cuando uno se va, es una continuidad. Hay miradas de la vida, de todo, y siempre decimos eso, la valija que trae uno es importantísimo porque la abre y dice, con esto me voy a empezar a laburar. Y de acuerdo a la valija es lo que viene. Entonces, bueno, para nosotros es importante haber compartido la misma agrupación, seguir compartiendo la misma agrupación, digo que se va llamando de otra manera con el correr de los tiempos. ¿Cómo ves vos hoy? Uno no se retira nunca, uno no se jubila nunca, el militante no se va, el afiliado no se va. ¿Cómo ves vos todo ese proceso y cómo te ves ahora? Yo estoy orgulloso cuando me dicen los compañeros que están agradecidos que yo le enseñé cómo trabajar en un lugar y el compañero que me lo dice es un juez. Digo esto sin ser menoscabado con el auxiliar letrado o con el compañero de llano. Y lo que te dicen yo, la verdad, que vos me enseñaste a hacer, el hecho que me reconozcan que les fui útil, a mí me sirve, me reconforta. Porque siento que no fue al cohete lo que uno hizo y que por ahí se entendió y por ahí es la parte del 50% que está de acuerdo con lo que vos hiciste o le propusiste. Yo el futuro no lo veo muy claro porque lamentablemente tengo el mal hábito de mirar el bosque. Entonces yo la verdad que lo que espero es que la reacción que se ha tenido de la gente de salir a la calle se mantenga. Siento la tranquilidad de que hicimos, porque no trabajé solo con la departamental, un trabajo para que los compañeros estén contenidos por el sindicato, que saben que tienen a quién recurrir y los compañeros lo que creo que logramos es que saben eso.
que el lugar que tienen que recurrir cuando tienen problemas como trabajador es nuestro sindicato. Para mí eso es lo mejor. Gustavo, espero que te hayas sentido cómodo, bien. Me recontra cómodo. Nos encanta tu historia, nos encanta la historia de los compañeros, las compañeras. Es un orgullo haberte conocido y que los compañeros te sigan conociendo como tantos otros, ¿no? Estamos entrevistando a todos compañeros en la provincia y especialmente a aquellos compañeros que, como decís vos, que para nosotros fue a veces muy duro, porque hicimos un montón de cosas y no estábamos en ninguna foto, en ninguna revista, en ningún lado, y habiendo conducido una departamental, siendo congresal, teniendo un cargo en provincia, bueno, hay otra forma. Por suerte hay otra forma hacer sindicalismo, por suerte hay otra forma conducir un sindicato, que es lo que estamos tratando de hacer en unidad, y vos sos parte, digo, de esa historia. Sin esa historia no hubiese habido esto. Gracias. Muy amable, che, muy amable. Te queremos mucho.